Entonces, lo que tendríamos que hacer es, para esto tenemos que tomar la desviación estándar de la media en cuanto a las 10 probetas, o sea, desviación estándar dividido raíz de 10, pero en cuanto a cada lote, lo tomamos como una única muestra. Entonces, en ese caso sería la desviación estándar de la muestra. O sea, en conclusión, sí, hay que tomar la desviación estándar de la muestra que nos dan acá, de 0,9 megapascales, y dividirlo por raíz de 10, ¿sí? Por raíz de la cantidad de probetas por cada lote. ¿Se entiende eso, chicos? Claro, igual a mí me puso que era válido, no sé si estaba del todo correcto, así. Claro, el tema es que acá lo que estamos haciendo es tratando de considerar la desviación entre lotes. ¿Cuánto puede llegar a variar esta resistencia máxima de un lote a otro, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuánto varía eh, la resistencia máxima o el espesor, lo que sea, dentro de cada lote? Acá no nos significa nada. O sea, estamos analizando la desviación entre un lote y otro, o entre cada uno de todos los lotes que hay. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es informar la incerteza como 3 veces desviación estándar de la muestra de cada lote. Pero a su vez, esa incerteza es la desviación estándar de la media eh, de las bolsas que hay dentro de cada lote. Está medio mezclado todo. ¿Se entiende entonces, chicos, esto? Pero entonces, ¿queda dividido por la raíz de 10 o no? Sí, queda dividido por raíz de 10. Ah, ok. O sea, queda dividido por la cantidad de probetas por cada lote, pero no por la cantidad de lotes. O por la raíz de la cantidad, mejor dicho. Pues el inciso B nos dice, examinando más en detalle las muestras, se observa que parte de la variación en las medidas de resistencia es debido a la variación de los espesores, que no es tenido en cuenta al momento del cálculo. El valor medio del espesor de las 300 muestras es 204,3 micrómetros y tiene un desvío muestral de 4,7 micrómetros. El resto de la variación observada en las medidas de resistencia es culpa del equipo de medición. Diga qué valores de media y desviación muestral se hubieran obtenido en las mediciones en megapascales si las bolsas hubieran sido todas de idéntico espesor igual a 200 micrómetros. A ver acá. Bien. Tenemos que el equipo registra la fuerza máxima en newtons y la divide por el área transversal, que es espesor por ancho, para calcular la resistencia máxima en megapascales. Entonces, básicamente acá lo que tenemos que hacer es armar esta expresión, resistencia máxima igual a fuerza sobre área, y a partir de ahí trabajar con la incerteza de la resistencia máxima, en función de la fuerza máxima y en función del espesor y del ancho. Y ver cómo varía la incerteza del espesor, sería en este caso, o cómo varía, mejor dicho, la resistencia máxima medida en función de la incerteza del espesor. ¿Se alcanza a verse, chicos? No, yo por lo menos no lo veo, no lo entiendo, va. No, yo tampoco. ¿Hay forma de que de última se lo vayan escribiendo? Lo puedo ir escribiendo por ahí por el chat. Porque si comparto pantalla no podemos ver el parcial. Entonces lo que tendríamos es... Saqué una captura, si no. sí. Ahora vamos a probar con una captura. Claro, nosotros tenemos el parcial porque el que no lo fue a ver consiguió por lo menos las
preguntas. Así que de última, si vos le sacás, a Bien, nosotros no nos molesta. bien, bien. Entonces, listo, ya puedes dejar de compartir pantalla. Vamos. Bien, ahí se ve. Sí. Sí. Sí, Perfecto. Entonces, tenemos que resistencia máxima es igual a la fuerza dividido el área, que es espesor por ancho, creo que era. Esta es la ecuación que tienen, ¿sí? El error de esta resistencia máxima, ¿a qué va a ser igual? Pero ahí se propaga error normal. Claro, Ah, sí, sí, ok. sí. O sea, la suma de los Claro, errores relativos multiplicado por D. O sea, por R máximo, claro, perdón. tal cual. Remax es igual a delta F sobre F más delta E sobre E más delta A sobre A. Bien. Entonces acá lo que están cambiando es el tema de la incerteza en el espesor. A ver. El valor medio del espesor de las 300 muestras es 204,3 micrómetros y tiene un desvío muestral de 4,7 micrómetros. Bien. Nos pide, diga, qué valores de media y desviación muestral se hubieran obtenido en las mediciones en megapascales. Claro, nos dice el resto de la variación observada en las medidas de resistencia es culpa del equipo de medición. ¿Qué valores de media y desviación muestral se hubieran obtenido? O sea, lo que vimos en el inciso anterior, que no sabíamos, pero ahora nos dicen que sí, es que la desviación estándar muestral que teníamos anteriormente dependía, aunque sea en parte, de la desviación estándar del espesor. Y cuando nos preguntan, diga qué valores de media y desviación estándar muestral se hubieran obtenido en las mediciones, si las bolsas hubieran sido todas de idéntico espesor, igual a 200 micrómetros para colmo, ahí lo que vamos a tener que ver es, primero de nada, descartamos la desviación estándar, esta de 4,7, para esta nueva suposición. Entonces, en realidad, no tendríamos que hacerla de esta forma, porque no tengo el error de la fuerza, por ejemplo, y no tengo el error del ancho. Lo que voy a tener que hacer es esto. Vamos a poner sigma de Rmax es igual a, vamos a hacerlo al cuadrado, va a ser igual a sigma de espesor al cuadrado más sigma del equipo al cuadrado, ¿sí?
Cuando tenemos varias desviaciones estándar afectándonos las muestras que estamos sacando, si yo tengo que trabajar con varias sigmas, necesito sumarlas en cuadratura. O sea, básicamente como si hiciéramos Pitágoras. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Este sigma de R máximo al cuadrado va a ser el que yo tenía en el inciso anterior de 0,9 megapascales. Y esto es igual a sigma del espesor, que es, según nos dijeron, acá abajo, 4,7 micrómetros. Más sigma del equipo, que esto es lo que yo quiero calcular. Así, de esa forma, No tiene nada que ver que estén en diferentes unidades. una pregunta. Porque, o sea, yo hice eso y me puso que estaba mal. Estaba mal. Sí, me puso sin resolver. Ujú. Eso es lo que yo estaba pensando, pero sin embargo... ¿Qué te pusieron que como que no lo habías resuelto? Sí, directamente me puso sin resolver. ¿Pero llegaste a algún valor? Sí, lo que pasa que, o sea, le puse las unidades de la sigma esa que daban, pero como estaban en diferentes unidades y eso, Sí. no sé si sería así, como lo había hecho yo, por eso no se lo pregunté tampoco. Claro. No, pero me llama la atención que te hayan puesto como que no estaba resuelto, en vez de, por ejemplo, que tenías errores o algo de eso, como si no hubieras hecho nada. Claro, me quedó sigma del equipo, igual la raíz cuadrada del sigma total al cuadrado, menos sigma del Menos sigma espesor del al peso al cuadrado. cuadrado. Claro. Sí. Yo lo hubiera resuelto así. Porque de alguna forma hay que sacar este sigma del equipo y meterlo después para trabajar en una situación en la que no tengamos desviación muestral del espesor. Salvo que sí haya que trabajar, como decía yo, es muy raro. Eh, es igual a... Es que no puedes, o sea, yo lo que se me había ocurrido para hacer en el momento era como Sí, decir que, o sea, los términos del error relativo de F y del ancho, usarlos como un término, que sería la incógnita, que sería el error del equipo, un error claro, relativo, sí. y el del espesor, escribirlo, pero no me daba cuenta si usar el muestral o si pasar al error, o sea, a la desviación media. Lo mismo con el del R máximo, no sabías usar muestral o medio. No, te están pidiendo muestral, acá en realidad. Entonces, Tiene un desvío muestral de tanto, diga qué valores de media. Y desviación muestral se hubieran obtenido. ay, Sí, sí, usa desviación muestral. claro, o sea que en realidad ahí lo usamos como que el relativo también va con el sigma sobre el valor del espesor, por ejemplo. Claro. Ah, ok. Sí.
O sea, sacando los datos de la situación inicial, donde tenemos 3 sigma de la muestra acá, sobre el promedio, 3 sigma de la muestra del espesor, sobre el promedio del espesor, y ahí sí, ya vamos a tener que asumir, yo diría, todo esto como error del equipo. Y una vez que se sepa eso, si asumo un error del espesor nulo, solamente me va a quedar eso para el error de Rmax. Y esta forma, por ejemplo, en cuanto a unidades, tendría sentido. Es más de lo que podemos decir de esto. Así que los hagamos. Sí, yo lo haría así. Entonces, como que vos pasás restando el del espesor para encontrar cuál es el error que te quedaría si el espesor no tiene error. Claro. Bien. La Y forma, ese, digamos, de encontrar ese resto que queda ahí. claro, y el error del espesor entonces se pone como 3 veces la Sigma de la desviación muestra. muestral Claro. Sí, sobre el sí. valor del espesor. Y el otro se pone lo que Claro. habíamos puesto antes. Y ahí, ok. Claro. El 0,9 megapascales creo que era. Sobre el 15 y pico, 15,61 que teníamos de promedio. Eso sería el delta R máximo, el 0,9. ¿Cómo? El delta R máximo sería 0,9 ese que está en el enunciado. Sería 3 veces 0,9. Claro, sí, sí. Pero sí, usaríamos 0,9. Bien. Profe, perdón, ¿podés volver a mostrar la deducción que habían llegado que la estaba copiando? Ay, gracias. De nada. Y si vos querés despejar el error absoluto del equipo, ¿por qué no multiplicás? Pues te va a dar un error relativo. Claro, un error relativo. El tema que acá estamos tomando como error, o estamos tomando el error relativo de la fuerza más el error relativo del ancho como error del equipo. O sea, acá ya tenemos una suma de errores relativos. Así que andamos complicados ahí. Sin embargo, si yo elimino esto, me queda que delta Rmax sobre Rmax es igual a todo esto. Paso Rmax multiplicando y ya me queda directamente el 3 sigma de la muestra de Rmax. De ahí ya lo puedo calcular. Pero R max, ¿de dónde lo calcularías? Porque no varía con el anterior. A ver, Rmax. Sí. Va a variar. eh, ¿O no va a variar? Sí, sí va a variar. Porque estos 15,61 megapascales supuestamente corresponden con un espesor de 200 micrómetros. Pero en realidad, según lo que nos dice en el inciso B, el espesor es de 204,3. Entonces, a partir de ahí ya pueden sacar el valor de lo que queda, que sería fuerza sobre ancho. Que haríamos sería esto. Rmax es igual a, dijimos,
fuerza sobre espesor por ancho. Entonces, teniendo Rmax y teniendo el espesor, yo puedo sacar que fuerza sobre ancho es igual a Rmax por espesor. ¿Sí? Todo esto lo tengo. Este fuerza sobre ancho lo tomo como fijo y después lo que paso a hacer es, o sea, vamos a borrar este espesor que en realidad sería 204, ¿sí? No me acuerdo cuánto, 3, y después hallo el nuevo Rmax como fuerza sobre ancho que yo calculé por dividido 200 kilómetros. Porque lo que me dicen es que, o me piden, los valores de media de desviación muestral que se hubieran obtenido si las bolsas hubieran sido todas de idéntico espesor, o sea, delta de espesor igual a 0, y espesor igual a 200 micrómetros, que es lo que creímos en un principio que teníamos, pero en realidad resultó que no, porque tenemos 204,3. Y en base a eso podemos sacar el Rmax nuevo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien, muy bien. A ver, el inciso C nos dice, si se tomara un lote de bolsas y se cortaran muchas probetas para medir resistencia, pero no se relevan sus espesores, ¿cuál es la incertidumbre en megapascales con que se puede informar la resistencia? Acá ya estamos hablando de bolsas dentro de un lote. Profe, yo estaba mirando un ejercicio de un chico que lo hizo y le pusieron como que estaba bien y no hizo ningún cálculo, o sea, simplemente dijo que si se cortan muchas probetas, el error aleatorio se aproxima a 0 porque n aumenta y así el error que se mantiene es el sistemático, debido al equipo de medición. Le pusieron ok, o sea. Está bien. Sí, porque estaba viendo que dice, o que pide, que se puede informar la resistencia. O sea, ya acá estamos tratando de informar el promedio con el error del promedio, no de las muestras. Entonces ahí tendríamos que hacer algo, o tendríamos que hacer, mejor dicho, 3 sigma de la muestra dividido raíz de n. Y justamente n no nos lo dan, pero sabemos que es muy grande. Así que lo que es error aleatorio, que es lo único que podemos determinar mediante tratamiento estadístico, o sea, mediante la desviación estándar,
eso tendería a 0. Y como dice el chico, lo único que nos queda es el error sistemático. Así que sí, tendría que ser eso. O sea, el error aleatorio tendería a 0 por la cantidad de probetas que estamos tomando. Y lo único que nos queda que no podemos ni determinar ni corregir es el error sistemático. A ver, el inciso D nos dice: una producción, un lote resulta dudoso. Se sospecha que tiene una resistencia demasiado pequeña y por ende que la materia prima está defectuosa. Para examinarlo más en detalle se cortan 5 probetas, las cuales resultan todas de idéntico espesor, igual a 200 micrómetros. Y las medidas son 14,1, 14,5, todo eso megapascales. Diga si hay evidencia para sospechar que la resistencia está disminuida. Y justifique. Bueno, acá tenemos 5 mediciones y las 5 cayeron por debajo del 15,61 de promedio. Sigma dijimos que era 0,9. Yo se lo hice y lo tengo bien, y lo que hice fue con la calculadora o haciéndolo a mano, saqué Sí. la media y la desviación, y después con la desviación saqué la desviación de la media. Y me dio 10%, entonces como me daba 10% la desviación de la media, Sí. dije que no era despreciable, así que no se podía decir que tenías un problema con la resistencia. Dijiste que era despreciable. ¿O que no No, era? que no Ah, era despreciable, porque era 10%, no era 1. claro. Eso te lo pusieron como que estaba bien. Inciso D. Sí, me lo pusieron bien. Ujú. D. De dedo. Profe, yo tengo otra resolución que también está bien, que hace como saca la media entre esas 5 mediciones que te dan la consigna, Sí. pone el espesor, que era 200, y saca el sigma, que ahora no sé dónde lo saca, ya lo veo, pero pone esa media más 3 por ese sigma nuevo sobre la raíz de 5 y tiene un nuevo R, digamos, con su error. Entonces puso que no hay evidencia para sospechar porque la resistencia está disminuida porque el valor es... no hay evidencia para sospechar porque el Sí. valor es consistente con el resultado de la. O sea, le quedaba como en el mismo rango. Pero esa nueva sigma que saca, ya te digo dónde la saca. Una nueva sigma. Claro, le da 0,24 horas sigma. Claro, lo calculás con Claro. la formulita del sigma de la muestra. Exacto. Debe haber hecho los cálculos. Sí. Sí, con Sí, la yo también lo calculadora. hice así y me pusieron que estaba bien. Sí, es eso. ¿Qué hizo? Claro, por eso es 3 por ese valor sobre la raíz de n, donde n en este caso vale 5. A mí me pasó lo mismo. Sí, a mí Claro. también me pasó lo mismo. Bueno, a este chico sí le dio que se superponían y puso que entonces no se podía decir, y le pusieron que estaba bien. No sé.
Claro, el 14,4 más menos 0,3. Entonces, el máximo de esto, ponele 14,7 se superpone con, no me acuerdo cómo eran los valores anteriores, como en el intervalo, pero este chico dijo que el intervalo que te daban antes Antes te daba era, 14,7 el mínimo. claro, Porque 15, eso. era 15,6 más menos 0,9 en el A, no en el B. Entonces ahí se le superpone, digamos, el máximo del nuevo valor con el mínimo del A que él tenía. Mm. Claro. Claro, sí. O sea, lo que ustedes hicieron es comparar el rango de, por ejemplo, 15,61 más menos 2,7. O sea, 3 veces 0,9. Ese rango lo compararon No, con... con el rango, o sea, este chico puso 15,6 más menos 0,9 y comparó con lo que le dio ahora. No sé por qué puso 0,9. Claro, una desviación Claro. de la muestra. No, porque justo da lo mismo, porque él hizo 3 por 0,9 sobre raíz de 10, le dio Ah, 0,9. está bien. Claro, A ver, ahí lo estoy calculando igual por las dudas. A ver. está bien. Sí, da 0,85, así que da 0,9 también. Claro. Sí, en la muestra decían que era ley de uno los profesores, no sé. Si eso medio depende, o sea, mejor dicho, depende de si estamos comparando o si estamos tratando las muestras o directamente el promedio con su error. Si estamos trabajando con el promedio y su error, lo que corresponde es usar sigma de la media, o sea, dividido raíz de la cantidad de muestras. Si estamos hablando de muestras, entonces va sigma de la muestra directamente. Nos está hablando de las medidas obtenidas. Así que yo buscaría de ver si estas medidas de acá, primero de nada, están incluidas en el rango original, o sea, en 15,61 más menos 2,7. Que sí, están todas incluidas. Claro, de la muestra. Sí, sí, sí. O sea, tenemos 2,7 de 3 sigma y 14,1, sí, es 1,5 prácticamente que tenemos de diferencia entre el 14,1 que es el valor más bajo y el promedio que es 15,71. O sea, 1,5 es más chico que esos 2,7. Eh, entonces está incluido. Ahora, se sospecha que tiene una resistencia demasiado pequeña y por ende que la materia prima está defectuosa. Sí, es muy raro porque, o sea, lo que más me llama la atención acá es que cortan 5 probetas, al azar supongo, y todas caen por debajo del promedio que deberíamos tener. Eso es lo que más me llama la atención acá. Claro, yo por eso no lo comparé con lo anterior directamente y saqué la variación de la medición, que es la del el sigma del medio, sí, de la media, Sí, y como me dio 10%, o sea, me da 0,10, o sea, es 10%. Como es un 10% de variación, dije que no, porque no era despreciable, mm, y me la pusieron como bien.
Es más, me contaron todos los puntos. Sí, Pero lo que te pregunta es si la resistencia está disminuida. Vos cuando decís que no se puede despreciar, ¿te estás refiriendo a que está disminuida? No entiendo claro, la sí, que estaría conclusión. disminuida. Lo que Ah, ella ok. dice es que está disminuida, o sea, Claro. No entendía la conclusión que había sacado. Está bien. tiene más error, o sea, estas 5 muestras tienen un mayor error del que deberían tener. Claro, están más por debajo de lo que deberían estar. Claro. Ok. Sí, está medio tramposo igual. Es como que tenemos que comparar dos promedios distintos también. O sea, el promedio original de 15,61 y el promedio de estas 5 muestras. Es que este Primero, punto fue todo tramposo. O sea, sí, no sí, sé, creo que todo te sí. daba a doble interpretación, no sé. Sí. Y por eso después terminaron poniendo varias respuestas como correctas. Pero bueno, el inciso E, no lo puedo leer todo. A ver. Dejo de compartir si quieren para que lo veamos. No me acuerdo quién tenía el parcial. Ahí vamos, gracias. Inciso E nos dice, diga con qué precisión absoluta máxima en milímetros es necesario cortar el ancho de las probetas para que no influya en la incertidumbre que se le informa al cliente. Inciso A. Bien. Y acá sí volvemos a trabajar con la suma de los errores relativos. Acá lo que vamos a tener que hacer es trabajar con qué valores, con qué errores relativos estamos evaluando la situación al principio, porque teníamos, teníamos un promedio con una desviación estándar muestral, en rigor, porque acá teníamos la desviación estándar muestral de los lotes, pero que cada muestra era un promedio de la cantidad de... eh, la cantidad de... ¿Cómo era que se llamaba esto? ¿Probetas? Eso, gracias, de las probetas. Cada muestra del lote era un promedio de las probetas. Entonces, ¿qué haría yo acá en el inciso E? Primero de nada, sacar el error relativo de los datos estos que les informamos al cliente, del inciso A. Que esto era 15,61 de promedio y el error era 0,9 por 3 dividido raíz de 10, que medio que nos terminaba dando 0,9 de vuelta. Entonces el error relativo va a ser el absoluto, que es 0,9 dividido 15,61 para la resistencia máxima. Y esto es igual a fuerza dividido espesor por ancho.
Para el espesor yo trabajaría... Profe, Sí, yo en ese tuve solo en cuenta el aporte del ancho, o sea, el de la fuerza y el del espesor lo desprecié, más que nada porque no se me ocurría qué otra cosa hacer, y me pusieron que estaba bien. O sea, solo me quedó el error relativo del ancho y despejé el delta A. está bien, puede ser si tomamos un criterio, por ejemplo. Sí, acá una chica que también lo tenía bien, lo que hizo fue fijarse que el error relativo de A, es decir, delta A sobre A, sea menor al 10% Claro, de la media sobre el valor sí, máximo que teníamos en el punto 10 1. veces menor, ya con eso sería despreciable. Claro. Sí, 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 ese sería un criterio. Entonces, teniendo el error relativo de la resistencia máxima, eh, ahora tenemos que sacar el ancho, o nos lo daban. No, yo me parece que no lo teníamos. Sí, lo dan ahí arriba, 15 milímetros. Ah, bien, perfecto, listo, ya está. Error relativo de resistencia máxima lo tenemos. Pasamos multiplicando estos 15 milímetros y ya con eso tenemos el error absoluto del ancho. Está diciendo con qué precisión absoluta máxima. Está bien, sí. Nos va a dar un valor en milímetros de error eh, para que el ancho de las probetas no influya. Mi error va a tener que ir desde ese valor que encontramos para abajo. Ya, según el criterio, si el error superara ese valor, se haría o influiría, ¿sí? Se haría apreciable el error del ancho en la incerteza final. ¿Se entendió, chicos, cómo planteamos esto? Sí, sí. Muy bien. ¿Quieren pasar a otro ejercicio? ¿Podrías explicar cómo se hace el 1E? A ver, ¿cuál es? ¿Es de este mismo parcial? Sí, sí. Bien. Nos dice, suponiendo que la masa media de un clavo es 4,65 gramos y que 0,05 gramos es la desviación estándar de las masas. Explique cómo cambian los errores delta M de la tabla y el error del resultado de G. Estamos hablando acá. A ver, la expresión de G, ¿dónde está? ¿Es esa de ahí abajo? Está bien. Yo también quería saber el D, cómo se hace también. A ver. Vemos el E primero, después analizamos el D. Tenemos una masa media y una desviación estándar de 0,05 gramos.
¿Ustedes cómo hicieron esto? ¿Pesaron un clavo o algo así? ¿Y después multiplicaron el delta M por la cantidad de clavos? No pesábamos nada, sino que ¿O las pesaron todos masas juntos? ¿Cómo hicieron? te daban la masa de No, era un clavo. paquetito de 10 clavos y se lo tenía que ir poniendo a un vasito. Claro, pero te daban la masa de un clavo, no del paquete, ¿no? Claro, la masa está ahí Claro, era arriba de- en los datos. ahí en los datos te dan la masa del Ajá, clavo, la del sí, vasito, y ahí hacías los cálculos de bien, masa y propagación de error. claro. Y acá va a cambiar delta M porque estos 0,05 gramos que me dicen acá que es el error al principio, en el inciso E nos dicen que es la desviación estándar. Desviación estándar muestral. Si dice de las masas, ¿es muestral? Sí, Ah, ok. sí, sí, sí. O sea, de las muestras que vos tomaste. De las masas que vos mediste, por ejemplo. Entonces, ahora ya mi error no va a ser 0,05 por cantidad de clavos, sino que va a ser 3 veces 0,05 dividido raíz de cantidad de clavos. O sea, acá yo voy a estar trabajando con el promedio, ¿sí? Con la masa media de un clavo, que es el promedio, y voy a estar trabajando con el error del promedio, o sea, con la desviación estándar de la media. ¿Sí? Entonces, voy a pasar de tener un error de 0,05 por n, de la cantidad de clavos, a un error de 3 por 0,05 dividido raíz de n. Así es como cambian los errores del time. Y el error del resultado de G, eso va a depender de cómo varíe G o cómo varíe el error de G en función del error de la masa. O sea, más que nada, ¿qué diferencia tenemos entre los dos? Como está al principio, o sea, 0,05 por n, es un error porcentual eso. O sea, duplico la cantidad de clavos, duplico el error. Triplico la cantidad de clavos, triplico el error. Ahora, tomándolo como